El acta de la sesión número 5 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 6 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, en este momento no hay cuenta. Muchas gracias, querido secretario. Voy a ofrecer la palabra en temas varios. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández. Muchas gracias, Presidenta. Quiero saludar nuevamente, bueno, había saludado ya previamente a mis colegas, tanto al secretario, a Hugo, a Roberto, también saludar a Alejandra Mato, que la había saludado, y ahora a la presidenta del Colegio Médico, a la Isquia. Presidenta, esta comisión la he esperado yo, y esta sesión especialmente, mucho rato. Lamentablemente no pudo ocurrir la semana pasada, y hoy soy yo la que tiene un problema porque presido la Comisión de Defensa, y la Comisión de Defensa va a ser de manera presencial. Entonces yo voy a estar un ratito, pero tengo que trasladarme a presidir la Comisión de Defensa. Pero quería que lo supiera, sobre todo nuestras invitadas. Yo voy a escuchar igual la comisión posterior porque creo que esto es un tema bien relevante, pero sería feo que yo no presidiera la Comisión de Defensa que presido y que tiene que ser hoy de manera presencial. Así que quería decirles, porque creo que corresponde decirle eso, sobre todo a nuestras invitadas. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Yo doy fe de su preocupación por esta comisión y le agradezco enormemente todo el apoyo que me ha dado a mí, principalmente siendo presidenta de esta comisión, porque, bueno, se lo decía yo, a quien aprovecho de saludar, a la periodista Alejandra Matu, su presencia acá en esta comisión la necesitábamos. Yo hice todos los esfuerzos y lo hicimos en conjunto con la Secretaría, quien también aprovecho de saludar. Y efectivamente, doña Maya, yo le haré llegar todo el trabajo de hoy. Pero le decía yo a Alejandra en lo más coloquial o más amistosamente, le decía que efectivamente quizás la acusación constitucional para muchos había perdido fuerza este tema. Para nosotros, los que estamos involucrados en esta comisión, yo creo que no y espero que no, porque personalmente me lo he tomado muy en serio, sin duda. Cada diputado yo creo que también, pero es fundamental llevar las respuestas a la ciudadanía en temas que todavía tiene muchas interrogantes, en temas que no han sido resueltos y que una acusación constitucional no nos va a bajar ninguna de las expectativas que tenemos respecto de este informe que vamos a realizar en esta comisión. Así que no se preocupe, diputada Maya Fernández, está absolutamente excusada y le haremos llegar la información. Saludo al resto de los diputados presentes y, por supuesto, a don Miguel Crispi, que también está bien atento, y aprovecho de saludar también a doña Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, le agradezco su presencia, y a la diputada Cariluc también aprovecho de saludar. Vamos a proceder de esta manera. ¿A otro diputado quiere la palabra en temas varios? ¿No? Ninguno. Por lo tanto, vamos a proceder de la siguiente manera. Le vamos a dar la palabra a doña Alejandra Matus para que exponga en el tiempo que ella requiera. Hablábamos de alrededor de 25 minutos, si es que se extiende un poco no va a haber problema, porque tenemos después la exposición de doña Isquia Siche, según los tiempos de doña Isquia, para no... o podemos hacer las dos presentaciones ya que van en el mismo tenor y después hacer las preguntas, o sin duda hacer Alejandra y que conteste. ¿Les parece, diputados? Sí. Doña Alejandra Matus tiene la palabra. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Voy a relatar lo que yo conozco respecto de este tema. En febrero de este año empecé a publicar tweets con información referente a la pandemia COVID-19, especialmente información que podía obtener a pesar de encontrarme en Brooklyn, donde estoy estudiando. Información que podía obtener a través de redes sociales y también de fuentes informativas con las que mantengo contacto. La primera información que publiqué a mediados de febrero referente a Chile era de las compras que se habían hecho de bolsas mortuorias, probablemente anticipando que la pandemia iba a producir muertes. Sin embargo, en marzo, bueno, ya entrado marzo o los últimos días de febrero,
me parecía que había una cierta exceso de confianza, no solamente en las autoridades, también en el resto del país, y por eso publiqué una columna que se llamaba Coronavirus o Conspiranoia en The Clinic, advirtiendo básicamente con información científica que había podido reportear de que la amenaza era seria a la salud y a la integridad física, y que por lo tanto las autoridades tenían que tomar cartas, y también la población, hacerse cargo de que esto iba a pasar, iba a llegar a Chile tarde o temprano. A partir de esa columna que llamó la atención de algunos expertos, empecé un diálogo a través de email, Zoom y otras vías con especialistas, epidemiólogos y muchos expertos también, incluso estadísticos en Chile, que estaban muy preocupados de tratar de establecer cuál iba a ser la trayectoria de contagios en Chile en un momento en que fundamentalmente no había ninguna información pública disponible para hacer esas proyecciones. No estaban las informaciones que aparecían, por ejemplo, en el CDC estadounidense o en el MOMO europeo. Como corresponde al oficio periodístico, aún no siendo yo especialista en salud, me instruí rápidamente respecto de cuáles eran los indicadores fundamentales, y seguí también la cobertura que se hacía a nivel internacional sobre esta materia. Así que con esos antecedentes puse atención a las cifras que el gobierno empezó a publicar a partir del 3 de marzo en cuanto a velocidad de contagio, número de contagiados y potenciales riesgos. Y uno puede ver desde con esos informes diarios que se daban a partir del 3 de marzo y dirigidos por el ministro de Salud, que los contagios iniciales van aumentando, se van duplicando, se le atribuye la llegada del virus a los pasajeros que venían del extranjero, y se toman algunas primeras medidas, pero después de una información inicial que era que era por lo menos mucho más detallada de la información que se entrega incluso hoy, y que aparecía en informes epidemiológicos del Ministerio, uno puede constatar ya a mediados de marzo que la mitad de los casos, más de 400, que registraba el gobierno como casos COVID positivo, no se conocía su origen. Es decir, no correspondían a la definición de caso establecida por el propio ministerio, que era, para hacer un test PCR había que cumplir con dos gamas de requisitos. Una gama era haber estado en un país donde hubiera una alta tasa de contagios y tener síntomas, al menos dos síntomas, que eran fiebre y alguno otro de los síntomas típicos del COVID. Y si no se cumplían los dos requisitos, no se hacía el test PCR. Esta era la definición de caso inicial. Es decir, si una persona llegaba de uno de estos países con altas tasas de contagio, pero no tenía síntomas, no se hacía test PCR. Al revés, si una persona solo tenía síntomas, tampoco se hacía test PCR como por orden ministerial. De todas maneras, aparecían en este informe epidemiológico 400 casos con test PCR positivo que no calzaban en la definición de caso y que probablemente habían sido médicos que habían dado esas órdenes de hacer los test PCR. Es decir, eran contagios dentro de la comunidad, que esa persona ni había estado con un enfermo, ni había viajado, ni sabía cómo se había contagiado la enfermedad. Ese es el momento en que, digamos, siguiendo lo que había ocurrido en otros países, otras regiones del mundo dictaban las cuarentenas.
porque es lo que se conoce como perder la trazabilidad. Cuando uno no sabe cómo una persona se contagió, tampoco sabe con quiénes esa persona estuvo en contacto, esa persona que contagió al caso B, digamos, no se sabe con quién más ha tenido contagio y por lo tanto no se puede hacer la trazabilidad hacia atrás. Y por eso en ese minuto los distintos gobiernos tomaban cuarentenas bastante estrictas y por supuesto que alteradoras de la normalidad, con consecuencias económicas, con consecuencias sociales, y para eso también se establecieron en la gran mayoría de los países, independientemente de sus signos políticos, de sus gobiernos, se establecieron también a la par medidas sociales y medidas económicas. Pero en Chile, a pesar de que ya a mediados de marzo habían 400 casos no trazables, por decirlo así, las autoridades enviaban el mensaje de que estaba la epidemia controlada, se establecieron cuarentenas parciales en 3 comunas de Santiago, con la hipótesis, de nuevo, la hipótesis preferida del gobierno era que los casos estaban concentrados en las comunas ABC1 donde se estaban recibiendo estos viajeros que venían del extranjero. Y por lo tanto se desatendió hacer test PCR y medidas en otras comunas de la capital y también del resto de Chile, a pesar de que, como digo, no había trazabilidad. Y contrario a lo que opinaban los expertos chilenos, que en ese minuto ya estaban opinando al respecto. A partir de ese momento desaparece ese dato. El dato de los casos no trazables desaparece del informe epidemiológico y el informe epidemiológico empieza a perder cada vez más información. Simultáneamente, el nivel de contagios en Chile observado llegó a lo que se habló de meseta. Era una especie de número idéntico que se repetía todos los días, y no me acuerdo si era 300 o 400 casos, pero se mantenía ahí, lo que también era una trayectoria típica del virus, considerando que en la mayoría de los países, ante la ausencia de medidas como trazabilidad extrema o digamos, no extrema, sino que muy al callo, trazabilidad no solo de los casos probables, sino que también de sus contactos estrechos, en fin, como a los Sur-Corea, o ante la ausencia de cuarentena estricta, que en el fondo detiene el contagio por confinamiento. Era raro que en Chile, que no había adoptado ninguna de estas dos medidas, se produjera esta meseta. En los países donde, en ese minuto, donde ante la ausencia de medidas, el contagio era exponencial. Es decir, se duplicaba cada ciertos días, no se mantenía en forma lineal. En un primer momento, el único laboratorio autorizado para hacer los test PCR era el Instituto de Salud Pública, que recibía las muestras de todo Chile y las de Santiago también. Y una hipótesis bastante probable en ese minuto era que hubiera un cuello de botella ahí y que por lo tanto el número de contagios que se veía no era el número de contagios reales, sino que el número de contagios que el Instituto de Salud Pública podía procesar diariamente. Y esta fue la primera información que yo publiqué y que llevó luego a la duda sobre el número de fallecidos, y por eso se las relato porque es el antecedente previo. Con información del Instituto de Salud Pública, obtuve información del número de muestras diarias que se podían procesar. Efectivamente, en la parte mecánica de tomar la muestra, meterla en la máquina, sacar el resultado, demoraba 24 horas, pero había solamente 2 personas empaquetando en sobres los resultados que tenían que enviarse por correo
a las instituciones que lo habían requerido. El gobierno además había establecido que no eran los servicios médicos directos que habían hecho las órdenes las que recibían las respuestas, sino que las seremías que además después los tenían que distribuir. Entonces, también se informaba esto vía correo electrónico, pero como habían solo 2 funcionarios procesando los resultados de los tests y ante una demanda creciente de test que iba quedando en la cola, en ese momento ya se detectaba una demora. La foto del día X era una foto retrasada respecto al número de contagio y también era un representativo de la capacidad máxima del ISP y no representativo de la tasa de contagio real que había en el país. Pero como digo, no había otra forma de contrastar estos datos con fuentes públicas, porque en ese momento tampoco el gobierno publicaba, todavía no lo hace, donde, por ejemplo, tales muestras vienen de qué sector, de qué comuna, las procesa tal laboratorio, la respuesta se demora en llegar tantos días. Esa información no existía y por lo tanto esta información, si bien significativa, tenía que ver específicamente con información que yo tuve que conseguir con fuentes off the record. Inmediatamente después de esto, el gobierno anunció que se expandía la capacidad del Instituto de Salud Pública y se contrataron laboratorios particulares que cumplían también la función de hacer test PCR y en este minuto que aumenta explosivamente, por supuesto, el número de contagios detectados por el gobierno. Y sin embargo, el número de fallecidos se mantenía bajo. Era en este momento en que el gobierno decía o hacía énfasis en que Chile tenía una baja letalidad en torno al 1% de casos de COVID, y si bien mucha gente se había contagiado, en Chile el virus se estaba comportando de una forma leve. Dada la experiencia que había tenido con el Instituto de Salud Pública, también me causó dudas, sospechas de este dato. Y no solamente por el comportamiento de otros países, sino que porque el caso chileno, la definición de caso era tan estricta, mucho más estricta que en otros países, que primero me llamaba la atención la baja positividad, que en torno al 10%. Porque si yo le estaba haciendo test solo a personas que me constaba que habían estado en países con alta contagio, o que conocían directamente a qué personas las había contagiado, y además tenían síntomas, una tasa de positividad de 10% en ese universo era absurdo. Algún problema había. Y luego se sabía desde un comienzo, por los instructivos que yo pude leer del propio ministerio, que la instrucción era enviar un correo informando de los fallecidos solo si tenían test PCR. Y este era un instructivo que se difundió entre los servicios médicos, servicios asistenciales. Era altamente probable, como había ocurrido en otros países, que, por ejemplo, los fallecidos en casa no se estuvieran contando. Ya había estudios de la Universidad de Chile que demostraban que en Chile, en temporadas normales, el 40% de las personas mueren en sus casas, más del 46%. Entonces, para contrastar esta hipótesis periodística, necesitaba datos, y los datos no estaban disponibles. Recurrí al DEIS en ese minuto, y el DEIS me informó que solamente tenían información disponible hasta 2017,
vigente. El Instituto Nacional de Estadística lo mismo, porque trabaja con la información del DEIS. Y la única institución que tenía información disponible vigente era el Registro Civil, pero tampoco estaba disponible en línea ni descargable. Hice una petición por transparencia, pero conociendo las limitaciones de esa legislación en Chile, a la vez activé también fuentes reservadas, a través de las cuales pude obtener una base de datos de 10 años de los números de fallecidos en Chile en marzo, todo el mes de marzo, que era el periodo que correspondía a la pandemia. Y apliqué una fórmula que se estaba usando en el resto del mundo para identificar el exceso de fallecidos, y que era un proxy del impacto real de la pandemia, porque en muchos países desarrollados y no desarrollados, democráticos y autoritarios, había dificultad para contar a los fallecidos, sobre todo al inicio de la pandemia. Entonces, con esa base de datos y con la ayuda de mi hermano, que es ingeniero civil eléctrico, ingeniero civil eléctrico, doctor en ingeniería, profesor en la Universidad de Chile, y con la ayuda de otro docente con un alto cargo también en la misma área, cuyo nombre me reservo, les pasé a ellos los datos, les pasé también cuál era la fórmula que se usaba en el New York Times, que era tomada del CDC, del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y ellos hicieron los cálculos que saltó de inmediato un exceso de muertes en marzo de 2020, en el periodo de la pandemia, respecto de marzo de 2019, y también del promedio de los últimos 5 años, que es, digamos, la fórmula precisa que usaban estos medios internacionales. Antes de publicar esa información, con la ayuda de ambos especialistas, también buscamos otras explicaciones posibles, como por ejemplo el clima, para verificar si había algún cambio significativo en el clima en marzo de 2020 que hubiera, por ejemplo, adelantado las muertes típicas de invierno y que explicaran este exceso de fallecidos. Y no había respecto del clima ninguna diferencia significativa, ni otras razones tampoco parecían plausibles. Por lo tanto, esa fue la publicación que yo hice el 24 de abril en Twitter, informando de estos hallazgos, tanto de la diferencia de fallecidos respecto de marzo, como la diferencia de fallecidos en el periodo de 5 años anteriores. Ese mes el gobierno informaba solo 8 fallecidos por COVID. Si se comparaba el exceso de muertes, son las muertes por encima de las muertes esperables, no son las muertes totales, es la muerte por encima del promedio esperable para esa fecha. Era 900 y tantos casos para marzo con marzo, y 871 marzo del 2020 comparado con el promedio de los últimos 5 años. Advertía también en esas publicaciones en Twitter que hice que los especialistas extranjeros explican este exceso de muerte, uno por el impacto no registrado del COVID, y otro por personas que dejan de asistir y hacer sus tratamientos en los servicios médicos cuando comienzan la cuarentena. Como sabemos, la reacción del gobierno fue desmentir tajantemente que hubiera este exceso de muertes. Apareció la tesis del exceso del lunes adicional, que el registro civil solamente anotaba las muertes inscritas, no solamente las muertes registradas en marzo, y que por lo tanto había un rezago
de las muertes de probablemente la última semana, últimos días de febrero, que no se registraron ese fin de semana, y ese rezago se traspasaba a marzo. Para verificar esta posibilidad, hicimos el mismo ejercicio de exceso de muerte con otro par de años que era idéntico al par de años, o sea, con el mismo número de lunes de marzo y con el mismo número de lunes en febrero. Si bien se detectaba un exceso de muertes en torno a los 300 casos, todavía quedaba un remanente muy alto y significativo para marzo del 2020. Por lo tanto, la hipótesis del exceso de muerte explicada por problemas del registro civil quedaba, en nuestra opinión, descartada, y por lo tanto mantuvimos esa publicación y ese cálculo que seguimos haciendo luego que el registro civil además accedió a publicar esta información online. Cuando el registro civil accedió a publicar la información online, también pudieron otros expertos estadísticos hacer sus propios cálculos. Varios de ellos concluían para marzo y abril que no había diferencia de fallecidos significativos en ese periodo, pero sin embargo sí la empiezan a notar a partir de mayo y junio. En junio, por una publicación de prensa, se conoce además que el DEIS había iniciado una contabilidad más acelerada que la que estaba acostumbrado a hacer sobre el número de fallecidos COVID, y que llevaba una contabilidad muy superior a la que se informaba públicamente, superior en 5.000 casos en ese minuto, y tras esta publicación el ministro de Salud puso su cargo a disposición y renunció. También había habido anteriormente una información de espacio público que también informaba un exceso de muerte en torno a los 800 casos, 760, 860, y ahí hubo también una confusión respecto del dato que se dio y el que se corrigió luego. Y que el ministerio accedió a incorporar. Pero cuando ya se supo que el DEIS llevaba una contabilidad más grande, el ministro renuncia, y lo que sucede a continuación es que el dato del DEIS se separa en números de fallecidos confirmados, que es el que informa el ministerio diariamente, y fallecidos probables, que son los fallecidos COVID positivos sin test PCR, básicamente, que el DEIS sigue contando e informando a la OMS. Lo interesante del tema es que el cálculo de exceso de muertes que hicimos nosotros y que inicialmente fue acusado de inflar excesivamente el número de fallecidos, después quedó corto, porque la contabilidad del DEIS arrojó en los meses más de mayor contagio, junio, julio, agosto, un exceso de muerte aún superior al exceso de muertes que se calculaba por esta otra vía. Y todas las estadísticas previas o estos métodos sui generis o alternativos que se crearon para controlar por distintos factores, como el aumento de la población, quedaron todavía aún más desfasados. El informe oficial se mantiene en línea actualmente con el DEIS en cuanto a los casos COVID con test PCR positivo, pero sigue ignorando los casos COVID sin test PCR. Eso es cuanto puedo informar respecto de mis investigaciones en el tema.
estoy disponible para otras preguntas. Muchas gracias, Alejandra Matus, periodista y destacada periodista, que ha tenido una participación muy activa en todo lo que ha sido el tema de la pandemia en sus redes sociales y también en reportajes que ha hecho ella. Abro la palabra a los distintos diputados si quieren hacer las preguntas ahora o escuchamos a Isquia Siches y después hacemos todas las preguntas. ¿Qué les parece? Escuchemos a la presidenta del Colmed. Muchas gracias, diputado, por su opinión y vamos entonces a escuchar a la presidenta del Colmed, Isquia Siches, a quien le agradecemos la presencia y nos ponemos a su disposición. Tiene el tiempo a su disposición. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Saludar a todos los diputados y diputadas, a su presidenta de la comisión. Obviamente también saludar a la periodista Alejandra Matus, que nos acompaña en esta sesión. Voy a hacerles una presentación. Estuve mirando la última intervención que tuvieron de la subsecretaria Daza y me tomé la libertad de intentar esclarecer algunos de los conceptos que ustedes preguntaban con mucho interés y que creo que son muy necesarios para poder también comprender a qué nos enfrentamos. Bueno, ustedes saben que desde el inicio de la pandemia nuestro colegio ha hecho un análisis en torno a que no era una pandemia que se desarrollaba en un momento habitual, veníamos de un estallido social, con falta de credibilidad de las instituciones, con un sistema sanitario un tanto fragmentado, con un desmantelamiento que habitualmente ocurre de las autoridades que tienen más experiencia en torno, por ejemplo, a la pandemia H1N1, con algún debilitamiento institucional. Eso hacía mucho más difícil el enfrentamiento de la misma, es por ello que muy precozmente nosotros consolidamos un consejo asesor con nuestros propios departamentos como colegio médico, con las sociedades científicas, los consejos regionales que nos dan una perspectiva un poco más nacional y también una serie de expertos que nos han estado asesorando desde el inicio de la misma, donde tenemos salubristas, evidenciólogos, epidemiólogos y que nos han permitido poder hacer recomendaciones al gobierno. Hemos planteado 4 ejes estratégicos para el control de la misma: la protección a la vida, la colaboración, la transparencia y la evidencia, y muy precozmente le señalamos al presidente de la República la relevancia de fortalecer esta institucionalidad, creando idealmente un equipo coordinador más transversal, que no dependiera solo del gobierno de turno, tanto para una estrategia de contención o mitigación, sin desconocer la relevancia de una estrategia de respuesta asistencial sanitaria, pero ojalá un poco más transdisciplinaria de lo que hemos visto por parte del gobierno. Lamentablemente esa propuesta no fue acogida por el presidente de la República. Dicho eso, quiero recordarle a los parlamentarios que esta no es la primera pandemia que hemos enfrentado como país. Existen distintos dictámenes, tanto del Reglamento Sanitario Internacional como también de documentos propios de nuestro país que nos preparan para poder enfrentar estos desafíos sanitarios que son de gran magnitud, particularmente esta pandemia COVID-19, en donde hay algunas institucionalidades que a nuestro juicio no se respetaron en la conformación del enfrentamiento de esta, particularmente lo que tiene que ver con el Comité de Brotes, que está en la resolución exenta 730 del 28 de octubre del 2008, que es un espacio interministerial donde participan también organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, los municipios y otras entidades, entre ellas las universidades, para reducir el impacto, la mortalidad y la morbilidad de este tipo de brotes. Lamentablemente en esta oportunidad no se consolidó en el tiempo. Hemos tenido información de la Sociedad Chilena de Infectología, particularmente la doctora Davanch, que asesora al Colegio Médico de Chile, de que solo tuvieron 4 sesiones y que esta no tuvo actas y obviamente no tuvo continuidad en el tiempo. Vamos a lo que nos convoca, cifras de fallecidos. Quiero partir y sé que estuvieron bien complicados la última vez en torno a las dudas que existían sobre las diferencias que han existido en la investigación de los casos y los fallecidos. Lo primero es... ¿Me escuchan? Sí. Es que creo que...
que se me va a salir la presentación. No sé si continúo. Me avisan si se me corta. Yo le aviso, no se preocupe, yo le aviso. Lo primero es que los casos de fallecidos es distinto, la investigación que hay en torno a los más de 30.000 casos que quedaron por esta falta de rigurosidad en el conteo con este mecanismo sui generis en materia de casos es distinto de lo que ocurrió en materia de fallecidos, que también ocurrió, pero son dos fenómenos que tenemos que analizar de forma paralela y que tienen un impacto distinto al momento de tomar determinaciones. Así, quiero retomar algo de lo que señaló la periodista Alejandra Matus en torno a cómo ha transitado, por ejemplo, en materia de nuevas definiciones de casos desde el 2 de marzo del 2020, donde era mayoritariamente para aquellos casos que venían con enfermedades respiratorias agudas de los países donde había transmisión comunitaria, enfermedades respiratorias muy graves o con casos de los contactos confirmados donde todavía no teníamos especificado qué test iba a ser, sino que es más bien un test concluyente para COVID-19 para confirmar en aquellos casos que eran casos sospechosos. Eso ha cambiado en el tiempo, en la actualidad, esta es la última definición del caso del 5 de octubre, esto ha variado mucho, ya con 2 síntomas nosotros sospechamos que estamos frente a COVID-19, es decir, son síntomas muy habituales, fiebre, tos, disnea, dolor torácico, dinofagia, mialgia, escalofrío, cefalea, diarrea o pérdida del olfato o gusto. Con 2 de esos síntomas sospechamos, y algo que todavía no hemos logrado es que las personas se acerquen con esos pocos síntomas a los registros asistenciales. El caso se confirma cuando este caso sospechoso obtiene una PCR para SARS-CoV-2 positiva, y tenemos además la búsqueda de casos asintomáticos, que es el llamado BAC, búsqueda activa de casos, donde a pesar de que no hay síntomas, detectamos estos casos positivos que se suman a los casos, que fue parte también de otra polémica de esta pandemia. Y la definición de caso probable es mucho más amplia que al inicio, donde un caso sospechoso con una prueba indeterminada queda como caso probable, pacientes que tienen síntomas y estuvieron en contacto con un caso confirmado en menos de 14 días, eso queda automáticamente como caso probable, así también cuando, a pesar de que no tenemos una PCR positiva, sí hay un escáner de tórax característico o existe una pérdida brusca del olfato gusto sin otra causa aparente. Cuando ocurre eso, inmediatamente tenemos que sospechar de que esto es un caso probable y se cuenta como tal. ¿Por qué esto es importante? Porque estas son las vigilancias de virus respiratorios que se hace por el ISP habitualmente, y aquí ustedes pueden ver cómo todos los años 2015, 16, 17, 18, vemos un pic absoluto de todas las enfermedades respiratorias que tenemos. Y este es el 2020. Acá claramente no está COVID-19, pero si ustedes ven hoy en la semana 43, en el último reporte del ISP no existe casi otros virus circulantes. Es por eso que casi cualquier enfermedad viral, cualquier síntoma respiratorio, sospechamos COVID-19 hasta que este no se descarte, y así también todas las neumonias virales y las otras causas de muerte han ido desplazando a las que habitualmente producen causas de muerte todos los años por enfermedades respiratorias, porque el resto de los virus es casi inexistente. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestro gold estándar, que no es tan gold estándar, que es la prueba de PCR en tiempo real, tiene una gran especificidad, es decir, si sale positiva, lo más probable es que estamos frente a un COVID positivo, porque no da muchos falsos negativos, pero no es tan sensible, es decir, no logra detectar todos los casos. Eso depende de varias cosas, tanto del momento en el cual estamos infectados, como también de la carga viral y en dónde está la infección más importante. Es así como una neumonía, lo más probable es que más que un hisopado nasofaringio, vamos a necesitar un estudio de esputo para poder detectar el virus. Y si bien se desconoce absolutamente, hay distintas series y estudios que se han ido comparando, y yo les dejo aquí las referencias, a pesar de que no tenemos plena certeza de su sensibilidad en las distintas pruebas, porque depende de una serie de variables, una prueba negativa no descarta la enfermedad cuando hay unas condiciones pretest muy favorables. Es así como los casos probables, en donde hay mucha sospecha
o cuando tenemos un escáner positivo, una PCR negativa no la descarta. Y se ha ido sugiriendo, y esto es también dentro de lo que hacen las recomendaciones de los expertos internacionales, es que se debe asumir que se tiene la enfermedad si es que tienen los signos y síntomas de la misma. Esto es muy relevante para ver cómo contamos las muertes. Lo primero es cómo lo hacemos en Chile. En Chile tenemos distintos convenios que nos permiten que el Ministerio de Salud, el INE y el Servicio de Registro Civil e Identificación nos permite ir estableciendo estadísticas vitales. De más está decir que las estadísticas vitales no se desarrollan ni se producen para esconderlas, sino que son para efectivamente difundirlas y de información pública a la sociedad civil, a los grupos científicos, y es algo de lo que viene trabajando nuestro país desde hace bastante tiempo y tiene una institución muy consolidada. Tenemos un convenio tripartito en donde se transmite, y esta es parte de la información que ha compartido conmigo la doctora Danuta Raj, que tiene mucha experiencia en esta materia, en torno a los datos que entrega el Registro Civil, el MinSal y el INE para ir consolidando las estadísticas vitales que se van produciendo año a año. Este es un trabajo colaborativo y permite, en caso de las muertes, sacar desde el certificado de defunción las cifras legales para nuestro país. Y este es un instrumento de recolección que es lo que finalmente se va a analizar para poder definir si es que alguien murió o no murió de COVID. Esto es muy relevante porque no sé si ustedes tienen en la memoria el conflicto que vivimos en torno a Maipú, por ejemplo, donde el certificado de defunción decía que el paciente era COVID positivo y finalmente a la alcaldesa del lugar, el ministro de Salud la desmintió, señalando de que no era un fallecido por COVID. Bueno, finalmente eso es falso. Lo que dice el certificado de defunción son las cifras oficiales para el país, más allá de lo que quiera o no quiera un ministro de turno. Y de hecho está muy relevante señalar que también un adulto mayor que fallece de una neumonía viral en una época de medio de pandemia, es mucho más probable que la sensibilidad del hisopado nasofaríngeo de su PCR nos pueda dar un falso negativo a que el estudio clínico pueda señalar de que su neumonía viral es de origen de COVID. Así que también dentro del punto de vista más biomédico, nos parece que señalar ese punto es relevante. ¿Cómo se registran estos certificados de defunción? Los médicos llenamos distintas fases y entre esas llenamos las causas inmediatas, las causas originarias y los estados morbosos concomitantes. Esto tiene mucha importancia porque es esto lo que analiza el DEIS para poder decir si una persona tiene COVID o no tiene COVID según los distintos códigos de OMS. Y ahí hay distintas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que los países puedan dar estadísticas confiables. Y obviamente no manipulen estas cifras y le puedan hacer una interpretación lo más homogénea a los distintos países del mundo. Así, una muerte por COVID, y esto es sumamente relevante para todos los diputados y diputadas de esta comisión, es, para fines de vigilancia, una muerte con una enfermedad clínicamente compatible, en caso de COVID-19 probable o confirmado, a menos que exista una causa alternativa de muerte que se relacione con la enfermedad, por ejemplo, un trauma, estoy resfriada de COVID y me atropellaron, evidentemente no morí de COVID, no debe haber un periodo de recuperación completa, me dio COVID y me morí 2 meses después, no me morí de COVID, y una muerte por COVID-19 no puede atribuirse a otra enfermedad, por ejemplo, un cáncer u otra enfermedad preexistente, pero sí puede gatillar la muerte final. COVID-19 debe anotarse o registrarse en el certificado médico de causa de muerte para todos los fallecidos donde la enfermedad causó, se supone que causó o contribuyó a la muerte. Esas son las recomendaciones que en abril del 2020 dio la OMS a Chile y a todos los países del mundo. Así, por ejemplo, las causas de muerte, alguien se muere de una neumonía, una insuficiencia respiratoria que lo produjo una neumonía, y la causa básica de defunción, en este caso, por ejemplo, sería COVID-19. Y al contrario, si alguien tuvo un choque y tuvo un choque hipovolémico por una disección aórtica, por un accidente vehicular y además estaba contagiado, evidentemente no se murió de COVID. ¿Cuándo podría ser? Si él estuviera
en la UCI y además tuvieron una neumonía, que finalmente es lo que gatillara la muerte, ahí quedaría como una causa probable también. Además, se ha definido distintos términos sugerentes al momento de analizar los certificados de defunción, y esto también es por la OMS, para los distintos países, de las distintas variables que hacen que idealmente no exista una subestimación de casos. Así se definen dos tipos de códigos para poder definir cuáles son las causas de muerte. Es decir, ya no hablamos cómo ocurren los casos, de casos probables o casos confirmados, sino más bien cuando hablamos de fallecidos, hablamos de muerte por COVID con virus identificado o muerte por COVID con virus no identificado. Esos son los dos códigos. Y para contar los muertos, estos dos códigos se suman. Lo que nuestro país, un poco mañosamente, no ha hecho en sus vocerías públicas hasta la actualidad. El diagnóstico no identificado puede ser un diagnóstico clínico epidemiológico, que ustedes ya vieron que, considerando la sensibilidad de la PCR y el momento pandémico en el que vivimos, tiene mucha relevancia. Entre esas, por ejemplo, está el escáner de tórax, que a veces tiene hasta más sensibilidad que la propia PCR, los casos probables y los casos sospechosos. Todos esos casos deben estar confirmados en el punto 7.2, y eso se lo señaló a nuestro país en abril del 2020 la OMS, más allá de las recomendaciones que venían previamente. Nuevas notificaciones actuales, desde junio del 2020, la misma OMS ha declarado que además de los casos, tal como lo señalaba la periodista Alejandra Matus, es necesario poder conocer el total de recuentos de muertes combinadas, ya sea por naturales o no naturales, como también todas las otras donde se mencione COVID-19 en cualquier causa, porque ellos quieren hacer una estadística global, y también las causas subyacentes de muerte donde podría ser el origen, la causa basal de COVID-19. Esto es muy relevante porque, tal como señalaba la periodista, lo más probable es que los países nos vayamos a comparar el día de mañana, no por los pacientes que se murieron por COVID, sino por el exceso de muertes total. Los equipos de salud que solamente se dedicaron a atender COVID y dejaron que sus pacientes de infarto, de cáncer, estuvieran desplazados, como ocurre actualmente en nuestro país, lo más probable es que nuestra comparación con esos países va a tener que ser de forma global en cuál es el impacto en la sobrevida de nuestros ciudadanos en comparación a previo a la pandemia. Estas son las cifras que la doctora Danuta Raja además preparó, y quiero agradecer a ella por este trabajo, en donde se da cuenta de cómo se iban haciendo las vocerías que están en azul del MinSal y las cifras que el DEIS fue elaborando. Más o menos en marzo, con los datos proporcionados por la vocería, dan cuenta de un registro propio, al parecer, por lo que hemos conocido por la propia prensa, es que construido por llamadas telefónicas a 16 seremías del país, y que posteriormente, entendiendo que había un importante subregistro que ellos también identificaban, estos se fueron sumando a los datos entregados por el propio registro civil en materia de fallecidos. El DEIS, mientras todo esto ocurría, el DEIS registraba, codificaba e informaba estos registros de certificados de defunción, que es la manera correcta de contar los fallecidos, y a mediados de mayo, frente a las gestiones del registro civil, esto que habitualmente se hacía de forma semanal, se empezó a hacer de forma diaria. Ustedes pueden ver en este gráfico que alrededor del 7 de junio del 2020 se tuvo que hacer una corrección en más de 649 casos, y el 17 de julio en más de 950 casos por el subregistro que existían por parte de los fallecidos en materia de COVID-19. Si uno mira lo que hasta la actualidad se mantiene en materia de vocerías públicas de casos de fallecidos, se mantiene que el registro elaborado por parte del Ministerio de Salud en cada una de las vocerías hasta el día de hoy es solamente para el código 701 de casos confirmados, y no todavía se acoge la indicación de hacer
el total de casos fallecidos en donde ya existió un análisis del certificado de función, que son los datos de ACE que para el 30 de septiembre ya superaban los 17.000 casos. ¿Cuáles son a nuestro juicio los problemas más fundamentales en el manejo de cifras? Primero es que da cuenta de una falta de transparencia, y aquí quiero ser bien responsable y decir que es necesario esclarecer si hubo fue activamente establecida esta falta de transparencia por parte de la autoridad, tanto para los procesos de recogida, análisis y difusión de los casos y de los fallecidos, donde a nuestro juicio lo que ha ocurrido con los casos todavía debe ser investigado en la Fiscalía, porque no se ha podido establecer si existió un grado de intencionalidad o dolo en torno a esa definición, y ahí me hago responsable en referir que yo ni el equipo de expertos que nos asesora como colegio médico todavía no entendemos la cadena lógica de tener un mecanismo alterno, paralelo, para no subestimar los casos, que finalmente quedó desestimando más de 30.000 casos. En materia de fallecidos, evidentemente, este mecanismo no contó con los procesos quizá, o no los estableció formalmente como era requerido para, para las propias autoridades, para poder hacerlo de forma más formales, utilizando las instituciones dentro del propio ministerio, DEIS y MinSal, para poder conformarlos de buena manera. Han existido repetidos cambios en lo comunicado, lo cual evidentemente da una comunicación de riesgo confusa para la ciudadanía y poca rigurosidad técnica, y recientemente hemos ido conociendo estos mecanismos, como dijo también la doctora Rasch, sui generis, en torno a los mecanismos de conteo de cifras. Para finalizar, ¿cuáles son nuestras sugerencias? Lo primero es que quiero hacer un punto en torno a la relevancia de esta comisión. A pesar de que no todas las definiciones se toman en materia de fallecidos, creemos que estas falencias han debilitado la fe pública de la institucionalidad salud pública que veníamos forjando por años, desde la época del 50. Lo cual tiene que ser corregido y enmendado de quiénes son las responsabilidades, pero sobre todo para recuperar la fe pública de la ciudadanía. Y en ese sentido, esta comisión no solamente mira para atrás. Lo más probable es que cuando se acerque al otoño y todavía no tengamos una vacuna disponible, volvamos a ver un recrudecimiento de los casos. Toda esta materia de procesos, de protocolos, de cómo se mencionan los fallecidos, de cómo se transparenta la información, esta comisión, a nuestro juicio, podría colaborar de forma trascendental en no seguir cometiendo los errores del pasado y en establecer mecanismos transparentes para poder recuperar esta confianza. Y en esa línea también tener la colaboración de los equipos y la comunidad académica que ha estado disponible para contribuir desde el primer día. Necesitamos mayor transferencia de cifras y procesos, ya se señalaba anteriormente, todavía hacemos este conteo de casos de fallecidos solamente en torno a los casos confirmados, y eso es inentendible después de todo lo que ha pasado, todas las aclaraciones de la propia OMS. Una comunicación clara sobre cambios y sus fundamentos, utilizar las fortalezas de las entidades técnicas, apoyarse con los expertos, porque se puede entender, sobre todo para materia de casos, no tanto para materia de fallecidos, haber tomado determinaciones de mecanismos paralelos, pero en materia de fallecidos, el gobierno cuenta con un consejo asesor que pudo haber hecho recomendaciones para hacer, por ejemplo, el recuento solo de los fallecidos hospitalarios, si es que ellos lo declaraban. Yo creo que la gente puede comprender haber hecho un conteo y no aspirar a hacer un conteo diario sin la debida revisión de los certificados de defunción, y ahí existieron varias recomendaciones que han sido presentadas de forma reiterada, pero ellos además tomaron de estas determinaciones solamente amparado dentro de la cúpula del Ministerio de Salud, sin tampoco incorporar a los equipos que debían participar en esas definiciones. Y además hay que esclarecer las limitaciones existentes, que son importantes, pero a nuestro juicio el mayor problema que ha tenido el manejo de las cifras de fallecidos es perder
toda la credibilidad a una institucionalidad que estaba fundada y que tenía el respaldo de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo en un momento como este. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la presidenta del Colegio Médico. Yo inmediatamente abro la palabra a los diputados que quieran hacer sus preguntas. Veo que está don Cosme Mellado. Yo voy a proceder a hacer las mías mientras secretario... A ver, está don Miguel Crispi primero, por supuesto. Don Miguel Crispi tiene la palabra, diputado. Bueno, agradecerle a la presidenta del Colegio Médico, a Ischia Siches, a Alejandra Matus, por los distintos roles que les ha tocado jugar, que coinciden en básicamente la importancia de tener transparencia en el uso de la información y sobre todo en un elemento tan sensible como son las cifras de fallecimiento. Yo lo quisiera preguntarle en particular a la presidenta del Colegio Médico. Nosotros entendemos, y a esta altura hay evidencia de sobra, de que habían distintos conteos de cifras de fallecidos, que hasta el día de hoy no se toman en cuenta, o sea, que ha habido cierto que creo que una construcción como de un relato de ser más inteligentes que la norma internacional, ir acomodando las cifras, cuando siempre ha habido directrices claras en relación a cuáles debían ser las métricas para usar y para contar los casos de fallecidos. Pero más allá de eso, yo lo que quisiera preguntarle a la doctora Siches es si ustedes creen con qué cifras trabajaba el ex ministro Mañalich al momento de tomar decisiones sanitarias. Porque a la opinión pública, por ejemplo, las decisiones de levantar las cuarentenas dinámicas se tomaban en función de la información que estaba a vista de la opinión pública, que se nos entregaba todos los días en el matinal de la mañana del Ministerio de Salud. En función de esa métrica es que se justificaban o no ciertas decisiones. Pero al mismo tiempo, el Ministerio tenía otra información, de muchos más casos. Yo no sé qué es peor, si se le haya mentido de esa manera a la ciudadanía, o en verdad que se hayan tomado decisiones sanitarias con información que no se le entregaba a la opinión pública. Creo que hay dos males en cualquiera de los dos casos. A mí me parece mucho más grave que se hayan tomado decisiones sanitarias en base a una información que el ministro sabía que no era cierta. Y yo no sé si es que ustedes tienen algún conocimiento de al final en el gabinete de crisis de todas las mañanas con el presidente de la República, el comité asesor, la mesa social, ¿con qué datos se trabajaba? Me parece que es un elemento muy, muy relevante porque esa es la justificación respecto a las distintas políticas y la estrategia sanitaria que se tomó en general, a lo menos ante la opinión pública siempre fue con la cifra que se entregaba y no con la otra. Pero quisiera preguntarle a la doctora y también, no sé si Alejandra Matus también habrá reporteado algo en ese sentido, de al final las decisiones sanitarias en base a qué datos se tomaban. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. Yo quisiera preguntarle, bueno, a las dos en realidad, a la que me pueda contestar la pregunta, pero hay una que va dirigida directamente a doña Ischia Siches. Desde la perspectiva técnica y médica, la metodología implementada por el exministro Jaime Mañalich y su gabinete se ajustó al manejo habitual del registro de fallecidos que ha usado el MinSal en otras patologías, en otras enfermedades. Se ajustó a lo dispuesto por la OMS, bien lo decía usted en su gráfico, o a la clasificación internacional de enfermedades. Esa pregunta es para usted. Y lo otro, los sucesivos cambios en la metodología para registrar y elaborar las estadísticas vinculadas a los decesos por COVID-19, ¿fueron informados o consultados con el Colegio Médico o con alguna de las mesas del gobierno para tales efectos? Después tengo una tercera pregunta, que si ustedes creen que la definición de una estrategia de rebaño contribuyó a la alta cantidad de fallecidos por COVID-19. Y por último, ¿de qué manera afectó al manejo de la pandemia? Esta se une un poco a la pregunta de don Miguel Crispi, ¿eh? ¿De qué manera afectó al manejo de la pandemia que se reportasen a la ciudadanía una menor cantidad de fallecidos a las registradas en el DEIS? Es como sumarle un poco eso. Si alguien, don Cosme Mellado tiene la palabra, a ver si nos anotan las preguntas para que después sean respondidas todas. Don Cosme. Gracias, presidenta. Presidenta, junto con saludarla y saludar a mis colegas diputados y diputadas, saludar también a Alejandra Matus. Yo creo que es importantísimo su participación en esta comisión investigadora. Creo que el rol que ella cumplió en el área investigativa, en el punto de vista periodístico, creo que ha sido clarísimo y en el último tiempo. Y también, por supuesto, saludar a la doctora Siches
para decirle que efectivamente nosotros tenemos preocupación en esta comisión investigadora por las razones que nosotros sabemos que tienen la claridad absoluta, que la ciudadanía más que nunca siente que aquí hay una sensación de que se trató de falsificar o informar en forma distinta lo que realmente ocurrió. Porque hay una pregunta que yo hice en la sesión pasada, que entre el 9 y 10 de julio hay un antes y un después, y donde aparecieron una cifra abultada de un viaje con respecto a la cantidad de personas que habían fallecido. Por lo tanto, yo no sé si te tomó alguna decisión o alguna responsabilidad según el punto de vista de ustedes, sobre todo, doctora Siches, del Colegio Médico, con respecto a esa situación, porque el subsecretario no fue capaz de responder en la última vez que estuvo en la sesión. Gracias, presidenta. A usted, querido diputado, la que quiera partir, parte Alejandra, ¿sí? Alejandra Matus. Y bueno, voy a responder lo que me compete. Respecto de cómo se tomaron las decisiones sanitarias, no tengo más información que la pública, pero cada vez que se tomó una medida de cuarentena o parcial o total, o se levantó una cuarentena, los datos que se esgrimieron para esas decisiones siempre fueron los datos que se informaron públicamente. No existió nunca, por lo menos durante la administración Mañalich, nunca hubo una admisión de que se conocían los datos que manejaban otros departamentos del propio ministerio, como el DEIS y también la DIPLAS. En cuanto a la estrategia de contagio de rebaño, digamos que nunca fue una estrategia avalada por la OMS ni por ningún organismo técnico internacional validado en esta materia. La estrategia de rebaño en Chile sí se esgrimía, sí esta forma de presentar los datos sí servía de fundamento, porque se hablaba de que en Chile había poca letalidad y cada vez que se informaban el número de fallecidos, por lo menos durante en marzo y buena parte de abril, se hacía énfasis en que los fallecidos o eran muy ancianos o tenían enfermedades de base. Entonces, se atribuía a condicionantes externas que el fallecimiento hubiera ocurrido y no a la incapacidad preventiva o curativa del Estado. En cuanto a informar la menor cantidad de fallecidos, si tuvo un impacto en la comunidad, por supuesto, porque la información de riesgo, mientras más transparente, clara, sobre todo respecto de los riesgos reales, permiten una mayor adhesión a las medidas. Si yo creo que en realidad el virus que circula en Chile es más leve que el que ha circulado en otros países, si creo que existe una posibilidad mínima de fallecimiento, si considero que es suficiente con aislar ciertas comunas por un tiempo corto, voy a tener conductas de mayor riesgo. Pero yo creo que el impacto mayor es respecto de la proyección y de la preparación para esa proyección de fallecidos. Porque si uno sigue los informes diarios de marzo y abril, que se decía que el punto pic iba a ocurrir en los primeros días de mayo, era un punto pic leve, incluso se llegó a hablar de meseta, que había una especie de meseta. Y como los datos que se informaban eran mucho más leves de la realidad, no se preparó, no se tomaron las medidas suficientes para prevenir el pic que realmente ocurrió a fines de mayo, junio y julio, donde los servicios de salud se vieron superados, donde hubo gente que murió en las salas de espera y sobre todo gente que fue enviada a las casas a morir.
se ha hablado mucho que en Chile no ocurrió el dilema de la última cama como en Italia, y es posible que se haya visto menos ese fenómeno, porque hay una manera de actuar y de desestimar el esfuerzo terapéutico antes de que la persona llegue a requerir la cama. Es decir, las personas eran analizadas en los servicios de urgencia, y si la persona tenía X edad o X enfermedad de base, se le enviaba a lo que se llamó eufemísticamente hospitalización domiciliaria. En muchos casos se mandó hospitalización domiciliaria sin test PCR. Entonces, obviamente, esa persona, si llegaba a fallecer fuera del hospital y fallecida sin haber siquiera optado al ventilador mecánico, por supuesto que no produjo la presión de la última cama, pero sí aumentó la cantidad de exceso de fallecidos y la cantidad de muerte domiciliaria. En el fondo se tomaba la decisión a priori. Y por falta de recursos, ¿no? Yo quiero hacer énfasis en esto que... pero se lo agradezco, ¿no? Ya. Falta de recursos, no por maldad, digamos. Eso. Disculpe que estaba el micrófono abierto, estaba hablando acá con... Sí. Gracias. Puede seguir. Ya, y el último impacto en la comunidad es también en la posibilidad de la colaboración externa. Recientes publicaciones llaman a esta pandemia una sindemia, porque son muchos los factores, no solamente de salud, sino que sociales, socioeconómicos, que inciden en la gravedad e impacto en la vida y salud que va a tener esta pandemia. Sociedades desiguales como la chilena pagan un costo mayor que sociedades más igualitarias. Por lo tanto, también al informar información por lo menos parcial respecto de la realidad, se privó el Estado de Chile de la colaboración de numerosos expertos y analistas que podrían haber contribuido con otras miradas, no solamente desde la medicina, no solamente desde la estadística, también desde la sociología, la economía e incluso la antropología. Entonces, se intentó cerrar la información y dar una sola versión oficial, a mi parecer de un modo temerario, que tuvo todos estos efectos que ya señalé, y que, como señala el propio informe de la Fiscalía, pudo redundar en un mayor número de contagios y de muertes que si se hubiera hecho de otra manera. Muchas gracias y le pido las disculpas, estaba el micrófono abierto producto de que entró un funcionario. Le damos la palabra a doña Isquia Siches para que conteste las preguntas que ella considera. Muchas gracias. Bueno, en materia de cifras, creo que es muy relevante que esta comisión considere que hasta la actualidad el manejo público de la cantidad de casos de fallecidos sigue siendo disgregado entre los códigos U071 y U072, lo cual a nuestro juicio no corresponde. Desde abril del 2020 la indicación de OMS es sumarlos, por lo cual la vocería del Ministerio de Salud debería complementarlos como en todo. Eso nos hace percibir de que hay un manejo mañoso de las cifras. ¿Qué ocurrió en este sentido? Quizá un manejo un tanto centralizado, se pueden entender mecanismos alternativos, pero utilizando las personas técnicamente capacitadas para esto dentro de la DIPLAS, del Ministerio de Salud, del DEIS, lo cual no tuvo una participación directa, y creo que esta no es la primera vez en que el Ministerio de Salud, liderado particularmente por el exministro Jaime Mañalich, tiene este modo de actuar. Así ha pasado con el brote de meningitis en el pasado, así también lo hemos visto en materia de cifras. A nuestro juicio, la parte más relevante es evidentemente lo que está en investigación hoy en la Fiscalía, es si existe algún grado de intencionalidad en el ocultamiento de cifras, sobre todo de casos,
donde sí se toman determinaciones en torno a las medidas del punto de vista epidemiológico que se tomaban por parte de la autoridad sanitaria. El Colegio Médico de Chile no fue consultado ninguna vez para el manejo de las cifras de casos. Hicimos una serie de recomendaciones, tanto para considerar los casos probables, cambiar las definiciones de caso. Eso está registrado en cada una de las minutas que fuimos entregando al Ministerio de Salud, pero no fuimos consultados en esta materia. En relación a la estrategia de rebaño, creo que también es materia de investigación por parte de la Fiscalía. Hoy medidas que eran claramente controversiales, como el levantamiento de las cuarentenas de forma precoz, lo cual la evidencia a la fecha ha dado cuenta de que eso es una mala medida, las cuarentenas dinámicas, el propio inmunidad de rebaño y el carnet COVID. Todas esas medidas controversiales debieron haber sido consideradas desde el punto de vista médico, siempre intentando crear el menor impacto, intentando ser más precavidos, y frente a la falta de certidumbre desde el punto de vista de la evidencia científica hasta el momento, no haber avanzado en esa línea. Es por eso que a nuestro juicio, y lo hemos señalado así también a la Fiscalía, es necesario completar esta investigación, ya que sumar el manejo de cifras junto a estas medidas que iban planteando una estrategia de inmunidad de rebaño podría producir no solamente la intencionalidad de producir un aumento de casos, sino que por consecuencia también el aumento de fallecidos. Y es donde, a nuestro juicio, es necesario tener un relato más coherente, ya que haber abandonado en contra de lo que daba y las sugerencias del propio Consejo Asesor del Gobierno, haber abandonado completamente la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento desde marzo, donde llegan los primeros casos a nuestro país, hasta más de 5 meses con posterioridad, es absolutamente, a nuestro juicio, inentendible, sobre todo respaldando estas medidas controversiales, y esperamos que la Fiscalía pueda esclarecer justamente esta materia. Si esta cantidad de fallecidos colaboró o no o su subnotificación y este manejo sui generis en el impacto de la pandemia, creo que es difícil poderlo esclarecer, pero sin duda un aumento de casos hubiera ejercido mucha más presión, como es lo que ocurrió cuando aumentaron los casos de forma global y se tuvieron que sumar los casos activos, estos más de 30.000 casos en el recuento de la pandemia, que finalmente termina dando la salida al ministro Mañalich. Eso sin duda hubiera producido una presión distinta frente al gobierno, a la opinión pública, y también a no solamente la forma de recuento de casos, sino que la forma de conducción de toda la pandemia por parte del Ministerio de Salud, en nuestro juicio errada, en el sentido de particularizar en algunas autoridades de gobierno y no entender que esto requería una política de Estado. Muchas gracias, Presidenta. Le agradecemos su respuesta. Yo tendría una pregunta a propósito de lo que usted estaba mencionando, sin duda. ¿Se podría afirmar que el manejo desprolijo de las cifras causó un mayor número de contagios o de fallecimientos? Si es que me pueden contestar. A mi juicio, sobre todo, nuestra mayor preocupación tiene que ver con el manejo de los casos. Y quiero reiterar, a nuestro juicio todavía no se ha esclarecido ni por las otras comisiones investigadoras si existió intencionalidad o dolo por parte de quien lideraba la cartera de salud en esa época. Y creemos que eso es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque esta pandemia sigue por delante y eso no puede volver a ocurrir. Y en esa línea esperamos que esta comisión investigadora y también la investigación que lleva en Fiscalía pueda esclarecerlo. Por lo menos como comunidad médica, nosotros necesitamos saber qué ocurrió con ese manejo de cifras. ¿Fue efectivamente una impericia o no? Creo que son dudas que todavía quedan absolutamente abiertas, pero tener esos 30.000 casos sin duda hubiera producido quizá medidas mucho más precoces en materia de contención de la pandemia, o ojalá un cambio de gabinete más precozmente para ponernos manos a la obra en estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que se pudo montar más de 5 meses con retraso. Gracias. Vamos, y por supuesto doña Alejandra tiene también su pregunta. Sí, yo creo que respondiendo a la pregunta y compartiendo con Isquia que
que la intencionalidad es lo que está investigando, digamos, si es dolosa y delito, y si no es dolosa irresponsabilidad, pero es evidente en las cifras y en las curvas de contagios que las medidas leves y no sustentadas en la evidencia o en las recomendaciones científicas que se tomaron en marzo y abril redundaron en un pic que sobrepasó la capacidad del sistema hospitalario en todo el país y aumentó exponencialmente el número de fallecidos y enfermos graves. Hay que recordar también que las personas que se recuperan del COVID, muchas de ellas quedan con secuelas graves y por lo tanto también sufren un daño irreparable a su salud. Y tal como vuelvo a citar el informe del fiscal Armendariz a la Corte Suprema, este manejo de cifras sobre no solo el manejo de cifras, sino que el manejo de las cifras sobre la cual se tomaron medidas, las medidas que se tomaron, redundó en mayor número de contagios, mayor número de muertes. Ese es un hecho de la causa. ¿Por qué se hizo así? Si hubo dolo, si hubo impericia solamente, eso es lo que está en investigación, pero de que esa fue la consecuencia creo que no hay duda. Te agradezco enormemente la respuesta. Abro la palabra a los diputados si tienen alguna duda más. Don Cosme Mellado. Sí, una cosa bien cortita, Presidenta. Me gustaría contar con la presentación que hizo la doctora Ixquia Siches. Si es posible, por favor. Sí, la tiene la secretaria ya en su poder. Sí, tanto la de Ixquia como también en los gráficos de Alejandra van a estar sí, también, por favor, cada uno de los diputados presentes en esta comisión, y quiero decirle directamente a doña Ixquia, a la presidenta del Colegio Médico, que vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta comisión tenga esa relevancia que usted indica y ojalá poder contribuir a la verdad, a las respuestas que la ciudadanía y también digamos el mundo los profesionales de la salud, técnicos y profesionales, necesitan tanto. Ese es nuestro desafío en el informe que ojalá tengamos un consenso en esta comisión. Ofrezco la palabra por última vez y también le ofrezco la palabra a don Nino Bartolu, lo saludo a la distancia y le doy la palabra. Diputado, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. En verdad, yo he participado en varias reuniones de COVID en estas comisiones y he escuchado muchas versiones y me llama la atención, aquí nos lo dicen directamente y hay que ver si es doloso o no es doloso, pero yo lo que vi, ¿no es cierto?, lo que escuché del director nacional de Registro Civil, pues yo le pregunté, ¿usted recibió órdenes de alguien para que no registrara COVID por las muertes? No, pues me dijo, si nosotros lo único que hacemos es registrar lo que un médico coloca en un certificado de función. Entonces tendríamos que echarle la culpa a los médicos que no han determinado si tenía o no tenía COVID. Entonces si nosotros seguimos y poco menos estamos viendo que aquí en Chile es el problema y estamos viendo que es prácticamente mundial, entonces la verdad es que es injusto, porque yo veo a la doctora, con mucho respeto se lo digo, pero usted, ¿no es cierto?, en un momento determinado dice, el 8 de marzo estuvo protestando pese a la llegada de la pandemia a Chile. ¿No considera usted que no ponderó bien los efectos de la pandemia? Porque usted lo llamó, el 8 de marzo fue el Día de la Mujer y sacó a la calle a la gente, no hay problema. Entonces yo siempre he planteado que aquí cuántas también posibilidades tenemos de que la gente no fue responsable, no es que fuera culpable, la gente porque hoy día nadie puede decir que no está avisado de que hay coronavirus. Nadie sabe que hay miles de muertos por coronavirus. Entonces, ¿cuánto es también, si nosotros como dirigentes no llamamos al orden a las personas, que es en su casa? Yo lo he hecho en todas las comisiones. Arica lleva 6 meses en pandemia. Imagínese usted el drama gigantesco que pasa a familia. A pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, el 10%, lo que ha puesto el Estado para los ingresos familiares de emergencia. Entonces, la verdad que yo, en estas comisiones, la verdad que aquí el que tiene más votos en la comisión, eso es el resultado final. No es que tenga razón. Pero yo veo en Argentina hoy día cómo se ha desbandado, en Italia, en Francia, en España.
están prácticamente cerrando todo de nuevo. Entonces, la verdad que este es el comportamiento humano que ustedes no lo consideran por ninguna parte. Porque yo pido permiso, ¿cierto?, a la calle, a Carabineros, por un permiso que es especial, y veo la cantidad de gente que está en la calle. Bueno, ¿y qué hacemos, ¿no es cierto?, para contrarrestar eso? Tiene que tener dinero. No salga, si ya está la orden, no salga. Diputado, la pregunta, perdón, ¿sabe por qué se lo digo? Porque así como en algún momento nos pidieron a nosotros cuando estuvo el subsecretario, que respetáramos las respuestas del subsecretario, y yo le ofrecí la disculpa. Creo que también acá es relevante decir que la presidenta del Colegio Médico no sacó a nadie para el día 8 de marzo, no creo que esté en sus facultades sacar a la gente a la calle. Pero se lo digo con mucho respeto como presidenta de esta comisión, diputado. Diputada, ¿puedo contestarle yo? Sí, por supuesto que sí. A ver, por supuesto que sí. Doña Isquia tiene la palabra. Ya, vamos a partir por el 8 de marzo, que yo entiendo que quizá los parlamentarios no están tan familiarizados, pero quiero recordarle que el 8 de marzo habían 9 casos en nuestro país. Todavía no había transmisión comunitaria. El gobierno no había tomado ninguna determinación para las medidas para la ciudadanía. Y le quiero recordar, señor diputado, que el presidente de la República hizo una actividad masiva el 11 de marzo en La Moneda. Ese no era el momento epidemiológico de las restricciones de la circulación, porque no había transmisión comunitaria definida por el gobierno, definida desde el punto de vista epidemiológico. Pensar hoy día, posterioridad, que en ese momento no había que salir, no había un sustento técnico para haber hecho recomendaciones de esa calaña. Sí, el control fronterizo, porque en marzo ingresaron más de 570 casos a nuestro país. Eso porque ese argumento creo que lo han utilizado mañosamente algunos sectores y me parece que no tiene ninguna cabida dentro de la lógica. Tal como usted señala, muchas veces la lógica no está dentro del análisis que se está haciendo. Pero quiero tomar el punto en torno a lo que se está investigando, me imagino, en una comisión como esta. El problema no es la cantidad de olas, lo más probable es que en otoño vamos a vivir el mismo pic que está viviendo todo el hemisferio norte. El problema es que en este país se tomaron determinaciones de cómo contar las cifras a espalda de la comunidad médica, a espalda de las comisiones científicas, sin contar el comité de brote que está regido por decreto, y además subestimando, o sea, además haciéndolo mal. Eso creo que es parte de la investigación que ustedes tienen que establecer. Si es que eso tuvo algún impacto o no, y por qué se tomaron esas determinaciones. ¿Por qué? ¿Para dañar al gobierno? No, si el ministro ya salió, el gobierno ya no sé si puede estar más mal, pero lo que sí tiene que pasar es que esto no puede pasar nuevamente en el futuro, y ese es el punto de aprendizaje. Y quizá es de suma relevancia revisar, y todos los países serios hacen procesos de auditoría, se autoauditan, paran a los 100 días, revisan qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal para comprender la relevancia que esas determinaciones sí tienen impacto. Y acá la pregunta no es si se murió más o menos gente, porque los fallecidos ya están fallecidos, es por qué se tomaron recuentos distintos. En fallecidos, a nuestro juicio, no tiene tanto impacto en torno a las determinaciones, pero sí en materia de casos. Eso es sumamente importante, porque hay que esclarecer si había una intencionalidad detrás de contar menos casos para no establecer mecanismos de control de la pandemia. ¿Por qué? Porque eventualmente se podría estar buscando una inmunidad de rebaño. Y eso es gravísimo. Eso sí es lo gravísimo que hay que esclarecer, que eso no lo va a esclarecer esta comisión, pero sí espero yo que lo esclarezca la Fiscalía. Así que, con mucho respeto, diputado, creo que también hay que... un organismo fiscalizador como la Cámara de Diputados, esta instancia yo espero que no se vuelva en una cosa, como usted ha señalado, partidaria, de que si son del gobierno o de la oposición, pero de todos los sectores, intentar hacer el punto de los errores que no pueden ocurrir en el futuro, porque si no, el día de mañana, la próxima pandemia o el rebrote de otoño, nos va a volver a encontrar con esta fragilidad institucional que no puede depender de las definiciones unipersonales del ministro de turno. Muchas gracias, Isquia. Yo le voy a dar la palabra a doña Alejandra Matus, pero al mismo tiempo le voy a agregar una consulta, porque efectivamente de eso estamos hablando acá. No se trata de que si el informe lo van a aprobar la derecha o la izquierda,
no es eso y me sumo a las palabras de doña Isquia, pero en su último Twitter, querida periodista doña Alejandra Matus, dice: comparto documento que prueba que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, creó un sistema de conteo de fallecidos y contagios paralelo. A eso, ahí va, apunto yo, paralelo a los que anotaban los equipos técnicos ministeriales, ¿cierto? Y dice que las instrucciones enviadas a los servicios de salud de anotar fallecidos y contagiados diarios se remitió la primera semana de mayo. La plataforma era distinta a la Epivigilia y la administración que tenía el gabinete del ministro Mañalich. Esa que se refiere a esas dos publicaciones que están siendo muy comentadas por lo demás, y además explica un poco lo que estamos tratando de transmitir. Es una forma distinta de conteo de fallecidos, lo que pudo tener una implicancia en el conteo final. Doña Alejandra Matus. Quiero responder en dos partes. Primero, ¿por qué? Sobre todo al comienzo era importante establecer lo más cercano a la realidad, el número de fallecidos por COVID, porque en un comienzo había mucha dificultad para testear. Entonces, conociendo estudios internacionales que habían al respecto, si el número de fallecidos era 1000, era posible predecir o asumir que el número de contagiados en ese momento eran 100.000, independientemente de la capacidad de testeo y de trazabilidad del virus que, como se ha informado aquí, ya se había perdido a mediados de marzo. Eso por un lado. Y respecto del registro civil, qué bueno que trae el punto, porque el registro civil no entregó esta información pública, sino hasta después de las publicaciones que hice yo, y hubo un sumario, se le hizo un sumario al director jurídico y a otra persona del registro civil por haber entregado esa información, por haberme entregado información, no a mí, digamos, sino que a la persona que me la hizo llegar a mí. Y el director, también sería bueno saber por qué sale el director del registro civil hace poco tiempo. Yo creo, no tengo pruebas para decirlo, que los intentos de contener que la información se hiciera pública no solamente afectaron al Ministerio de Salud. Lo que sí me consta es que estos dos funcionarios estuvieron suspendidos por haber entregado información que es de naturaleza pública en su, digamos, su origen, y que el registro civil nunca había negado anteriormente. Incluso luego, otras peticiones de transparencia posteriores a las que hice yo, la dirección del registro civil dijo que no le correspondía informar número de fallecidos y remitía las preguntas al DEIS, que tampoco las entregaba o no las entregaba a tiempo. Digamos, a mí las respuestas del DEIS que hice para marzo y mediados de abril me llegaron en junio, y solamente con la información de marzo y abril y no actualizada. El Instituto de Salud Pública, que también le hice preguntas a través de transparencia, se negó a informarlo con un argumento de que la pandemia impedía entregar esa información. Tuve que recurrir al Consejo de la Transparencia, y solo después de un amparo que presenté ante el Consejo de la Transparencia, el Instituto de Salud Pública me informó en octubre de la línea de procesamiento de los test en marzo y parte de abril. Entonces, me parece que no es tan claro que no haya habido presiones sobre otros servicios fuera del Ministerio de Salud para contener esta información. Gracias, doña Alejandra Matus, y con su respuesta vamos a cerrar esta comisión. Vamos a dejar invitados para la próxima semana al registro civil y al invitado de doña Karin Luc, que quedó pendiente hoy día. Agradecer enormemente la presencia de la presidenta del Colegio Médico, doña Isquia Siches, y de la periodista doña Alejandra Matus por su tiempo, por su disponibilidad
y también vuelvo a repetir que vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta comisión tenga esa relevancia que usted indicó, Presidenta. Agradecerle a todos los diputados presentes y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta gracias a la Secretaría. Muy buenas tardes.